La Subsecretaría de Personas Adultas Mayores que trabaja para desarrollo social y en conjunto con los diferentes ministerios de gobierno, firmó convenios con diferentes municipios, un total de 35 municipios, de los cuales participaron 17 de ellos en forma presencial, un convenio en el cual generamos una cooperación con las diferentes áreas gerontológicas, ¿no? Las áreas gerontológicas son los espacios sociales que están en cada municipio, en cada localidad, acogiendo las diferentes demandas de las personas adultas mayores, recibiendo todo ese flujo de información, ese flujo de situaciones que presentan los adultos mayores. Desde la subsecretaría, que tiene las capacidades técnicas, administrativas, como para poder dar una pronta respuesta a las áreas gerontológicas con las complejidades que pueden haber de los casos que son diversos, desde lo que puede ser el abuso, el maltrato, la discriminación, el adulto mayor, como así también demandas que tengan que ver con las diferentes artes que pueden querer realizar o actividades que quieran llevar a cabo las personas adultas mayores. Así que la cooperación con los municipios nos abre la posibilidad también como gobierno a llegar a cada punto de la provincia y de esta manera ser representativos para todas las personas adultas mayores. Así es, Atilio, la verdad que es muy importante también poder llegar a muchísimas localidades. ¿Cuál es por ahí el objetivo con este programa? Perfecto, el programa lo que busca es darle el soporte técnico, capacitado que tiene la subsecretaría. A manera de ejemplo, cuando uno vive una situación de abuso en un adulto mayor, la complejidad que puede estar presente en localidades determinadas, puede ser que la respuesta se termine demorando o generando una situación de empeoramiento del maltrato, del abuso que lleva adelante, que tiene esta persona adulta mayor. Entonces, desde la subsecretaría, la capacidad de cooperación nos permite que esta situación se ponga en evidencia y que se actúe en forma inmediata para la contención. Cuando la contención se puede a través del ámbito familiar, nosotros volcamos también una serie de respuestas para esta persona adulto mayor y para su entorno, pero cuando no se puede dar esa respuesta en lo familiar o en la sociedad puntualmente, tenemos espacios como son las residencias de adultos mayores, donde generamos una contención ya mucho más abarcativa de la provincia, y de esta manera en las residencias se puede dar una respuesta que lo que busca justamente es disminuir las lesiones posibles, incluso no solamente las físicas, sino las psicológicas, y también, por supuesto, dar respuesta a esas situaciones que se han generado. Así que las áreas gerontológicas es un músculo muy fuerte, tanto para los municipios como para nosotros, la provincia, para dar estas respuestas que necesitamos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas situaciones de riesgo en las cuales se ven los adultos mayores generan un deterioro cognitivo, físico, que termina siendo mucho más difícil la rehabilitación, y de esta manera poder contener nos permite disminuir ese tipo de degeneración física o cognitiva en la persona adulta. Así es, Atilio, también vemos que van mucho al interior de la provincia del Chaco, y también cómo es el contacto por ahí con estas personas adultas mayores y cuál es la problemática que más se observa. A ver, con respecto a lo que es territorio, al contar con 26 residencias de adultos mayores, un centro de día, nos permite poder avanzar en cada una de estas localidades, pero también cada una de estas residencias tiene un flujo de otras localidades que también terminan desembocando en ellas las responsabilidades para poder dar la contención, ¿no?, en los adultos mayores que necesitan de estas áreas, de estos dispositivos, decimos nosotros, que sirven para la contención. Nos permite ver problemáticas que pueden ser el abuso económico en el adulto, en el cual un familiar o alguien a quien el adulto solicita que le cobre el sueldo, termina haciendo uso de ese fondo propio que es del adulto. Claro. Y bueno, y esto genera también que cuando visibilizamos esta problemática, desde la subsecretaría actuamos en consecuencia a través de nuestros equipos de asistencia social, de asistentes sociales,
y también abogados y técnicos que forman parte de la Subsecretaría de Personas Adultas Mayores. Entonces esto nos permite, ¿no?, la visibilización de la problemática de cada localidad, de cada municipio, nos permite darle una respuesta al municipio, porque, a ver, si uno realmente analiza la situación, lo que puede ver es que el 53% del abuso y el maltrato está en el núcleo familiar, ¿no? Y esta situación de estar dentro del núcleo familiar se torna muy difícil que el adulto de la denuncia o de la alarma. Entonces muchas veces es el vecino, la vecina, el que termina dándonos esta información, y de esta manera la localidad nos puede brindar todos los datos necesarios. En las áreas gerontológicas de estas localidades se trabaja justamente para ir y ver la situación, y cuando la situación amerita que desde la subsecretaría o desde los diferentes espacios que son necesarios para dar la contención a la respuesta, se puede actuar en conjunto con cada localidad. Así es, Atilio, también lo que fue un poco el proceso de la pandemia 2020-2021, donde estas personas prácticamente no podían salir de sus domicilios porque eran parte de riesgo. También se recibían muchos llamados haciendo distintas denuncias. Sí, la línea 108 quizás fue la situación más... de mayor difusión, la línea 108, porque se ha logrado en el determinado mes tener más de 3.000 llamadas, ¿no? Hoy estamos en un piso de 700 llamadas. Era un récord. Bueno, era un récord, exacto. Eso sería para determinar como un récord, ¿no? Pero recordemos que hay una parte crítica de la situación que fue el COVID, de que cada adulto mayor, de cada 3 adultos mayores que se contagiaban, 1 moría. Claro. Entonces esto llevaba a que el aislamiento fuese una parte muy importante, ¿sí?, como prevención. Por supuesto, hasta que llegó la vacuna y fue el primer grupo también en vacunarse, ¿no? El área sanitaria fue los primeros que realizaron los planes de vacunación, pero seguido a esto fueron los adultos mayores para actuar en forma preventiva. Esto nos lleva a nosotros, justamente, si uno viaja para atrás en el tiempo, comprender por qué se tomaron esas determinaciones, y por supuesto cuando salimos de la pandemia, entender también de que esas 3.000 llamadas que se hacían por mes disminuyeron abruptamente debido a que cuando estaba en aislamiento habían diferentes procesos que el adulto mayor no podía realizar, desde las compras domiciliarias, claro, ¿no?, hasta el seguimiento de algunos tratamientos o el seguimiento, por supuesto, de algunas atenciones clínicas, quirúrgicas, ¿no?, las reprogramaciones de la cirugía. Hay adultos mayores que tenían que entrar a cirugía de reemplazos de cadera y lamentablemente se tuvo que correr todo un esquema quirúrgico de tratamiento por más de 1 año, ¿no? Entonces, comprender de que muchas de estas patologías también avanzaron sobre los adultos mayores, generando los deterioros y por supuesto las consecuencias de este deterioro que después de la pandemia uno entiende de que hay que generar una serie de rehabilitaciones o justamente tratar de incorporar a las personas adultas mayores en determinadas actividades como para poder dejar de lado esa problemática, ¿sí?, y volcarnos justamente en una serie de respuestas. Claro, ¿no? Las personas adultas mayores ni siquiera podían ir al supermercado o a la farmacia, que era algo habitual, que ellos lo hacen prácticamente todos los días. Así es, y estas llamadas justamente nos sirvieron para dar esa respuesta, ¿no? Poder ver que nosotros teníamos cadetería para repartir los medicamentos. O sea, nos llamaba un adulto mayor a la línea 108, se informaba cuál era la medicación que necesitaba, cuál era la farmacia que había que pasar a retirar, y se hacía como un trabajo de cadetería, ¿no? Entonces se podía contar con esa posibilidad también. Recordemos que las personas adultas mayores, lo que reciben por parte de su jubilación tampoco aguantaba la posibilidad de tener una categoría privada, claro, y poder abastecerse de esa medicación. Y por supuesto, cuando uno dice adultos mayores, tiene que entender que la ley la 2553B, lo que nosotros nos está diciendo es que toda persona mayor de 60 años. Entonces, si vamos de 60 a 65 años, el grupo etario no tiene todavía jubilaciones ni pensiones, por lo tanto, la situación económica y de riesgo y de vulnerabilidad que presentó la pandemia hizo que Desarrollo Social, a través de la subsecretaría,
pueda lograr justamente ingresar y en esas problemáticas y darle la atención de las mismas. Así y también después lo que fue también volver un poco las actividades para estas personas, como con el programa A Todo Ritmo. ¿Cómo también fue un poco ese proceso? La gente por ahí tenía miedo de sumarse. Sí. Sí, yo cuento a manera de ejemplo una situación que serán no más de 2 semanas, donde yo como hematólogo tengo que hacer controles periódicos en las personas anticoaguladas, ¿no? O sea, que toman anticoagulantes debido a determinadas patologías que pueden desencadenar la formación del coágulo. Y bueno, pueden ir a una tromboembolia pulmonar, o pueden ir hacia una ACV, o pueden ir a una trombosis venosa profunda, ¿no? Y hace 2 semanas me encuentro con un paciente que llevaba más de 2 años sin tratamiento, ¿no? O sea, sin control, seguía tomando el anticoagulante sin control. 2020 Entonces, se podría decir. Es algo que se vio muy repetido, a manera que se empezó a dar la posibilidad de que el adulto mayor o cualquier ciudadano comience a alejarse del aislamiento. Todavía se seguía manteniendo esa situación en la cual el miedo al riesgo del contacto con otra persona genera esa mortalidad que era tremendamente alta. O sea, cuando uno dice de cada 3 uno moría, es enorme la mortalidad que tenía la enfermedad. Y por supuesto con la llegada de la vacuna todo cambió. Claro, ¿no? Fue algo muy positivo también para que ellos también puedan empezar con su vida, ya que era la franja etaria que más estaba en riesgo en ese momento. Más golpeada. A ver, nosotros en las residencias de adultos mayores de salud pública, porque antes de estar en esta subsecretaría, estuve trabajando en salud pública, en un área que, bueno, nos tocaba coordinar lo que fue todo el seguimiento del COVID, o sea, participar con los hisopados en las residencias de adultos mayores. Esto lo llevaba a cabo un equipo coordinado con Mauricio Burgos. Mauricio Burgos y su equipo iban residencia por residencia cada 15 días haciendo los hisopados en los adultos mayores. Entonces el adulto también lo veía y quería salir a correr, porque un hisopado nasal tenía su agresión, ¿no? O sea, generaba una agresión, una molestia. Pero bueno, esto nos sirvió también para una contención de una enfermedad que en casi 600 personas que estaban en los diferentes dispositivos de residencias de adultos mayores tuvimos una mortalidad muy baja, que durante todo el tiempo de aislamiento no superó las 4 mortalidades. Esto permitió justamente dar esa protección que no se vio lamentablemente en aquellas personas que no estaban en las residencias, ¿no? Por eso la mortalidad era tan alta por fuera de las residencias. El virus tenía una avidez especial por el grupo etario, ¿no?, de los mayores, y en las residencias se vio una situación en la cual la contención del trabajo de la subsecretaría de ese momento y de salud pública nos dio la posibilidad de contener una patología que una vez que ingresaba a una residencia, sí, terminaba llevándose una gran mortalidad, ¿no?, del lugar. Quizás hay ejemplos sobrados en Europa y en Argentina también con respecto a esas situaciones del ingreso del virus a las residencias de adultos mayores. Nosotros no lo hemos vivido, pero porque hubo un programa que permitió dar esa contención, y eso nos sirvió para también, luego de ese aislamiento, darnos la posibilidad de hacer un análisis y ver que la situación fue debidamente contenida. Así es, Atiri. ¿Y cómo continúan trabajando desde la subsecretaría estos 2 meses ya que quedan del año? También me imagino preparándose para lo que va a ser este verano. Sí, tenemos programados, ¿no?, diferentes actividades que justamente propuestas hasta el mes de febrero, y nos estamos extendiendo con una programación que queremos ampliarla hasta el mes de julio. Nuestros equipos trabajan coordinando justamente las diferentes actividades que se van a llevar a cabo. Quizás A Todo Ritmo es un caballito de batalla, porque nos permite justamente ir a las diferentes localidades, ir a plazas y poder dar este tipo de
de oportunidades de talleres que nos permite darle mejor movilidad, ¿no?, a nuestros músculos y también las capacidades de coordinación que son las neurológicas, ¿no? Claro. Así que a todo ritmo es como un estandarte nuestro, pero ahora viene Verano a lo Grande, ¿no? Un verano a lo grande que significa, por supuesto, colonias de vacaciones, piletas, puntualmente algunos deportes destinados a nuestras edades. Y por supuesto también áreas preventivas, ¿no? El momento más difícil del verano es el que se causa por la deshidratación, ¿no? Y el manejo del calor a través de los talleres que lleva a cabo la subsecretaría nos permite justamente dar en forma preventiva. Y en eso trabajamos también para hacer los puntos PAM, ¿no? Los puntos PAM son puntos para personas adultas mayores que nos van a permitir justamente entregar una serie de folletería, hacer controles clínicos del adulto mayor para de esta manera también trabajar en la prevención. Atilio, aparte de ser subsecretario de personas adultas mayores, también sos médico. Sí. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, que la gente continúe moviéndose, continúe ejercitándose? Es total, es total. A ver, el poder tener una actividad física, una actividad intelectual, hace que no progresen las patologías, ¿no? O sea, las actividades físicas previenen enfermedades, pero también permiten que no progresen las mismas, ¿no? Ejemplo, una persona que tiene diabetes puede tener un tratamiento medicamentoso, pero sin la parte física, o sea, sin el trabajo físico, la diabetes igual puede progresar, ¿no? Si una persona tiene un trastorno intelectual, si uno no trabaja lo intelectual, la patología también progresa. Así que las enfermedades que uno tiene con contención medicamentosa y sin un tratamiento físico, psicológico, progresan, ¿bien? Entonces, lo que podemos nosotros decir desde el conocimiento de la práctica y por supuesto el conocimiento también bibliográfico es que toda patología va a ser contenida siempre y cuando uno sume actividades físicas, actividades intelectuales, aparte de ese tratamiento medicamentoso. Claro, ¿no? Ayuda en algo mínimo, o sea, si en tu casa tenés una escalera y tenés que subir con las bolsas del supermercado, Totalmente. ya en esas cosas mínimas es algo positivo que una persona también continúe moviéndose, haciendo diferentes actividades. Sí. Siempre que esa actividad no le genere una limitante, Sí. ¿no? O sea, por eso, si una persona tiene una condición física diferenciada, ¿no?, en la cual no tiene las posibilidades de, ejemplo, trasladarse de un lugar a otro, hay actividades igualmente físicas que permiten justamente no dejar avanzar otras lesiones. Una persona que tiene algún trastorno en la marcha, ¿sí?, puede hacer rehabilitaciones y a su vez hacer actividades que permitan disminuir esa lesión o no permitir el progreso de la misma. Así que las actividades físicas orientadas dentro de las capacidades de cada individuo, hoy las actividades físicas, las dietas, ¿no? O sea, contemplada desde el área de la nutrición o el área del deporte, nos permite justamente poder trabajar sobre cada individuo e individualizar la terapia, ¿no? O sea, poder lograr individualizar la terapia y decir, bueno, mire, a ver, si usted tiene un trastorno en la marcha, puede hacer estas actividades. Si usted tiene una obesidad, tiene que seguir este tipo de dieta de nutrición. Claro. Y por supuesto, y estos trabajos intelectuales. Así que hoy la medicina no es que sea más compleja, sino que trata de abarcar puntos que escapan solamente a lo medicamentoso, ¿no? O sea, antiguamente era ingresaba el paciente, se hacía el análisis clínico del paciente, el examen, y luego se pasaba a una serie de laboratorios y hacer un tratamiento medicamentoso, ¿no? A esto se fue agregando diferentes interrelaciones, y hoy cuando uno sale de un consultorio no solo sale con un fármaco, sino también orientado hacia qué actividades físicas, hacia qué alimentos tienen que ser dirigidos para esa persona, y por supuesto y qué actividades intelectuales, o a veces hay que derivar, ¿no?, por supuesto, a los especialistas.
Así es. Por último, también te consulto, Atilio, el pasado 9 de noviembre fue el Día Nacional del Voluntario Donante de Sangre. ¿Cómo ves por ahí también el comportamiento aquí en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco? ¿La gente se suma, dona sangre? Vos también que estás junto a la Fundación Donar. Sí, sí, el voluntariado es el motor de los bancos de sangre, ¿no? Y el motor del paciente que necesita esa unidad de transfusión. O sea, para poder lograr una donación de sangre, tenemos que pensar que tienen que participar las familias, los amigos y el voluntario, ¿no? El voluntario es aquella persona que en forma altruista se acerca y dona sangre sin pensar que está donando para el familiar que está internado, ¿no? Claro. Entonces, el voluntario es la persona que realmente termina aportando. Y hay justamente hay trabajos en los cuales dicen por qué tiene que ser voluntario y no de reposición. O sea, vamos a diferenciar. Voluntario es aquella persona que no tiene relación con nadie que en ese momento está teniendo un requerimiento. Y de reposición es aquel donante que viene a reponer lo que se transfundió al familiar, ¿no? Entonces, hoy la mirada del voluntariado y el de reposición nos permite ver que hay menos riesgo de enfermedad de transmisión en la persona que viene en forma voluntaria que aquel que viene por reposición, porque el que viene en reposición muchas veces viene por presiones familiares, ¿sí? En las cuales lo lleva a donar y oculta la información de determinadas enfermedades. Entonces, la donación voluntaria, la donación altruista es la mejor donación desde el punto de vista de la seguridad transfusional, ¿no? No solamente desde lo humano, sino que de la posibilidad de disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades transfusionales. Recordemos que cuando una persona va a recibir una transfusión de sangre hay una serie de análisis que se llevan a cabo, análisis serológicos, de biología molecular, dirigido hacia Chagas, hepatitis B, hepatitis C, HIV, HTLV, sífilis, brucelosis. O sea, son un conjunto de enfermedades que uno... estas son las conocidas, ¿no? Claro. Estas son las que conocemos. Un conjunto de enfermedades que conocemos, que las analizamos antes de realizar la transfusión, previamente a las compatibilidades que van a ser llevadas a cabo para esa persona puntualmente. La donación voluntaria disminuye mucho el riesgo de la transmisión de patologías. ¿Por qué? Por este motivo, porque el voluntario viene a hacerlo en forma altruista, sin nada a cambio. Claro, no, la verdad que también es sumamente importante que la gente también tome conciencia y la importancia que tiene de continuar donando sangre. El donante voluntario es repetitivo porque vuelve a donar y por ley muchas veces lo tenemos que limitar, ¿sí? Entonces, lo que pedimos es no más de 3 veces al año por una seguridad para ellos mismos también, porque no solamente tenemos que pensar en que nos puede ayudar, sino también entender de que tenemos que protegerlo al donante voluntario. Y a veces sucede que donan 3 veces en un banco, van en otro banco de sangre, donan 3 veces por el altruista es así, o sea, está buscando la forma de estar ayudando a otras personas, pero la ley justamente quiere contenerlos a ellos y también de otra manera obligar de por sí a la sociedad a ser llamada para este tipo de donaciones, ¿no? El voluntariado es la mejor opción, nuevamente digo, para toda la sociedad. O sea, no solamente en la donación de sangre, en cualquier acto, ¿no? El voluntariado en cualquier plano social nos permite justamente mejorar como sociedad, y así se ven en múltiples organizaciones que movilizan a determinados grupos, ¿no? Ya sean grupos que pueden ser cooperativas agrícolas, cooperativas de trabajo, como ser sociedades civiles, ¿no? En las cuales se juntan determinadas personas y se preparan para donativos, se preparan para distribuir donaciones de otras organizaciones. Así que el voluntariado en todas sus formas, como es también la donación de sangre, nos mejora como sociedad y como individuos. Así es, Atilio, te quiero agradecer por toda la información y también por visitarnos aquí en los estudios de Ciudad Televisión, y vamos a seguir muy de cerca lo que sucede todo este verano con los distintos programas de la subsecretaría. Muchísimas gracias. Sí, en realidad, primero te quiero agradecer a vos. Y todos los programas que tenemos son de nuestros adultos mayores, que a través de esa red social lo podemos llevar adelante. Las demandas son enormes porque como cada club, más de 90 clubes ya está constituido en la provincia de adultos mayores, y a eso hay que sumarle también los centros de jubilados, ¿sí? Las residencias de adultos mayores y cada individuo, ¿no? Cada club tiene también su temática.
Por lo tanto, vamos sumando nuevas temáticas y esto nos da la posibilidad también de tratar de que se acerquen más adultos mayores. Nosotros estamos en Santa Fe 766 y también tenemos la línea 108, por favor, todas las demandas que surjan dirigidas a las personas adultas mayores. Si el vecino ve una situación de riesgo, de vulnerabilidad, de maltrato, de discriminación en nuestros adultos mayores, la línea 108 da esta contención.